Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la opción B del examen de septiembre del año 2015. En él nos dicen que el permanganato de potasio se combina con yoduro de potasio y en presencia de hidróxido de potasio para dar el manganato de potasio, el yodato de potasio y agua. Para esta reacción nos dicen que escribamos las reacciones de oxidación y reducción, que ajustemos y que dejemos ajustada tanto la reacción iónica como la molecular. Como siempre, en primer lugar deberíamos de escribir los números de oxidación para todas las especies y ver aquellos que cambian. En nuestra reacción en concreto, los que vemos que cambian son el manganeso y el yodo. Fijaros que en el permanganato de potasio, el manganeso tiene número de oxidación más 7, mientras que en el manganato de potasio, el manganeso tiene número de oxidación más 6. En el yoduro de potasio, el yodo tiene número de oxidación menos 1, mientras que en el yodato de potasio tiene el número de oxidación más 5. Así ya tenemos muy claro qué es lo que parece que están haciendo estos elementos. Los demás mantienen su número de oxidación. Fijaros cómo el yodo en el yoduro de potasio se oxida y pierde 6 electrones hasta convertirse en yodo con número de oxidación más 5 dentro del yodato. Como en este proceso se oxida y pierde electrones, nosotros diremos que es el agente reductor. Debemos de recordar que un agente reductor es aquel que cede los electrones a la sustancia que se reduce. Mientras que el manganeso diremos que se reduce y en este proceso gana un electrón y por tanto es el agente oxidante, puesto que es la sustancia que se encarga de aceptar los electrones que da la sustancia que se oxida. Así ya tenemos muy claro cuál va a ser el proceso de oxidación y cuál va a ser el proceso de reducción. En el proceso de oxidación podemos decir escribiendo la reacción iónica, y aquí es importante recordar, en forma iónica solo se pueden escribir las sales, como en este caso son todos los reactivos, el permanganato de potasio, yoduro de potasio, hidróxido de potasio, y los ácidos y bases muy fuertes. Así la única sustancia que quedaría fuera de estar en forma iónica sería el agua. Volvemos otra vez. En el proceso de oxidación en el que se pierden los electrones vemos que el anión yoduro pierde 6 electrones para convertirse en anión yodato. Para poderlo ajustar teníamos que recordar si teníamos un medio ácido o un medio básico. Cuando el medio era básico, pues fijaros cómo procedíamos. Vemos que el elemento que hay de diferenciador es el oxígeno. Nosotros en medio básico añadíamos las moléculas de agua suficientes para compensar el número de oxígenos en el propio lado donde se encontraban los átomos de oxígeno. Esto que puede parecer contrario a toda duda, puesto que nosotros estamos desajustando aún más la parte de los reactivos, tiene su lógica cuando comprendemos que para compensar en la zona de los reactivos nosotros tenemos que utilizar los iones hidróxido. Es importante recordar que cada ion hidróxido aporta un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Y aquí es donde viene el secreto. Fijaros, el anión yodato tenía 3 átomos de oxígeno y nosotros hemos añadido 3 moléculas de agua, puesto que necesitaremos también tener aquí el mismo número de átomos de oxígeno. Fijaros que al añadir 3 moléculas de agua hemos introducido 6 átomos de hidrógeno. Estos 6 átomos de hidrógeno solo los vamos a poder compensar cuando nosotros añadimos iones hidróxido. Cada ion hidróxido aporta un hidrógeno y un átomo de oxígeno. Así que fijaros, cuando yo añado los 6 iones hidróxidos, tendremos ajustado tanto los átomos de hidrógeno como los átomos de oxígeno. Así es como se lleva a cabo. Fijaros que con el ion, en el proceso 6 electrones. Fijaros que con el ion permanganato no vamos a tener ningún problema, puesto que el ion manganato tiene también el mismo número de átomos de manganeso y de oxígeno. Y por tanto lo único que tendremos que añadir es el número de electrones que se ponen en juego. Nos llama la atención que aunque tendríamos nosotros las semirreacciones ajustadas desde el punto de vista de la conservación de la materia, no lo están desde el punto de vista de la carga. Por tanto, la reacción o la semirreacción de reducción tendremos que multiplicarla por 6. Así nos queda que la semirreacción de reducción ha quedado multiplicada por 6.
Para tener la reacción iónica ajustada simplemente tendremos que sumar ambas semirreacciones. Fijaros que ya tenemos esta reacción completamente ajustada y ahora necesitamos obtener la ecuación molecular. Lo único que vamos a ir añadiendo son los iones que van faltando a cada una de las sustancias que han participado en el proceso de oxidación-reducción. Así, por ejemplo, con el yoduro que va acompañado de un átomo de potasio, se lo ponemos y exactamente igual que en el yodato de potasio. Este átomo de potasio y este átomo de potasio estarían compensados. Fijaros que ahora los 6 aniones permanganato y los 6 aniones hidróxido necesitan también sus correspondientes átomos de potasio, que en total supondrían 12 cationes potasio. Así ya solo nos queda terminar de ajustar el manganato de potasio. Fijaros que tenemos 6 aniones manganato, pero cada uno de ellos lleva 2 cationes potasio, que son los 12 que hemos introducido anteriormente. Ya tendríamos también ajustada la ecuación molecular para este proceso de oxidación-redo. Ahora tendríamos que resolver el apartado B. En el apartado B nos piden que determinemos 1. ¿Cuántos gramos de yoduro de potasio son necesarios para que reaccionen con 120 mililitros de permanganato de potasio? Tengo señaladas en color las dos especies. Lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos pasar de volumen de disolución a gramos de yodo puro de forma directa, puesto que se tratan de magnitudes físicas y nosotros solo podemos relacionarlos mediante el concepto de cantidad de sustancia química, es decir, el mol. Por tanto, el primer paso será expresar estos 120 mililitros de mezcla en moles de permanganato de potasio que contienen. Teniendo en cuenta que nos dan la molaridad, lo que nosotros sabemos es que en cada litro de esta disolución hay 0,67 moles de permanganato de potasio. Seguidamente podemos establecer la parte más importante, la relación que existe entre el permanganato de potasio y el yoduro de potasio. Fijaros que en esta reacción, por cada mol de yoduro de potasio que reacciona, son necesarios 6 moles de permanganato de potasio. Y a partir de aquí el proceso será sencillo, puesto que ya, como tenemos los moles de yoduro de potasio, solo tendremos que introducir el concepto de masa molar. Un mol de yoduro de potasio tiene una masa molar de 166 gramos. Por tanto, lo que podemos concluir es que con 120 mililitros de disolución de permanganato de potasio tendrán que reaccionar 2,22 gramos de yoduro de potasio. Y con esto tenemos terminado este último problema del examen. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!